Como vimos, los sistemas vivos son capaces de llevar a cabo la mayoría de los tipos de transformaciones químicas conocidos. La clave de este ingenio alquimista reside fundamentalmente en las enzimas. Aunque algunas enzimas son moléculas de ARN, la mayoría de ellas son proteínas globulares de gran tamaño, formadas por una o más cadenas polipeptídicas. Las cadenas están plegadas formando un surco o bolsillo, el sitio activo, en el que encajan las moléculas del sustrato y donde ocurren las reacciones. Solo unos pocos aminoácidos de la enzima están involucrados en un determinado sitio activo. En este video vamos a hablar sobre las enzimas y la energía de activación. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Muchas enzimas pueden funcionar como auténticos transductores energéticos al atrapar energía de un tipo, ya sea química, lumínica, etc., en su estructura. Al funcionar como trampas energéticas, la estructura de las enzimas se tensiona, como un resorte al que se le entrega energía, y posteriormente puede liberar esa energía atrapada para realizar algún tipo de trabajo útil. Por ejemplo, impulsar una reacción química en condiciones celulares termodinámicamente desfavorables. Las enzimas son catalizadores biológicos. Un catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de una reacción química participando en su mecanismo, pero sin sufrir un cambio químico permanente en el proceso. Una sola molécula de enzima puede catalizar la reacción de decenas de miles de moléculas iguales, en tiempos del orden de un segundo. Por esto, las enzimas son particularmente efectivas en cantidades muy pequeñas. En los ciclos catalíticos, las enzimas interactúan con los reactantes, llamados sustratos, con una altísima especificidad. Así, las enzimas pueden acelerar un solo tipo de reacción química en un sistema en el que están ocurriendo cientos de miles de reacciones diferentes. La selectividad con que se producen las interacciones moleculares entre las enzimas y sus sustratos depende de un exquisito reconocimiento estereoespecífico, es decir, un reconocimiento de formas entre la superficie del sitio activo y la de los sustratos. Cuando el químico alemán Emil Fischer postuló en 1894 la existencia de sitios activos, comparó la relación entre el sitio activo y el sustrato con la que existe entre una cerradura y su llave. A este modelo se lo llamó modelo llave-cerradura. Sin embargo, estudios posteriores sobre la estructura de las enzimas sugieren que el sitio activo es mucho más flexible e interactivo que el ojo de una cerradura. La unión entre la enzima y el sustrato parece alterar la conformación de la enzima, que induce un íntimo ajuste entre el sitio activo y el sustrato. Se cree que este ajuste inducido crea tensión en las moléculas reactivas, que facilita el curso de la reacción. En la naturaleza, en una misma reacción química pueden producirse diferentes intermediarios antes de llegar al producto final. Estos estadios químicos intermedios son átomos o moléculas que están a mitad de camino entre el reactivo y el producto. Sus conformaciones electrónicas se encuentran alteradas y sus estados energéticos son altos. Cuando su configuración alcanza un nivel crítico de distorsión, se desencadena al final de la transformación química en la que terminan por formarse los productos. La diferencia en energía libre entre los reactivos y sus estadios intermedios es lo que se conoce como energía de activación. En una mezcla de reactantes que se encuentran a una temperatura y una concentración dadas, siempre existirá una proporción de átomos o moléculas que alcance el estado crítico de distorsión electrónica, es decir, que alcancen la energía de activación. Esto es una consecuencia de las colisiones atómicas o moleculares y de la agitación térmica molecular. Por esta razón, a mayor temperatura y concentración de reactivos, mayor será la cantidad de reactantes que alcance la energía de activación. Cuando esto sucede, se desencadena la reacción. Así, la velocidad de una reacción química es proporcional a la cantidad de átomos o moléculas que estén alcanzando la energía de activación en un tiempo dado.
Por este motivo, las velocidades de reacción dependen de la temperatura y de la concentración de los reactantes. Las enzimas actúan como catalizadores al crear mecanismos de reacción con compuestos intermediarios que poseen estados energéticos más bajos. Esto equivale a decir que las enzimas disminuyen la energía de activación de las reacciones. A través de la formación de asociaciones temporales transitorias, las enzimas se acercan a las moléculas que reaccionan y debilitan los enlaces químicos existentes, lo cual facilita la formación de otros nuevos. La actividad catalítica de algunas enzimas no depende de manera exclusiva de las interacciones físicas y químicas entre los aminoácidos del sitio activo y el sustrato. Muchas enzimas requieren sustancias adicionales para que puedan funcionar. Estas sustancias no proteicas y de bajo peso molecular se denominan cofactores. Ciertos iones actúan como cofactores. Por ejemplo, el ion magnesio es indispensable en todas las reacciones enzimáticas que implican la transferencia de un grupo fosfato de una molécula a otra. El grupo fosfato, cuando está en solución, tiene dos cargas negativas que se atraen con las dos cargas positivas del ion magnesio. Así, el fosfato se mantiene en posición en el sitio activo de la enzima. Ciertas moléculas orgánicas no proteicas, llamadas coenzimas, también funcionan como cofactores en reacciones catalizadas por enzimas. Estas moléculas se unen en forma temporaria o permanente a la enzima, en general bastante cerca del sitio activo. Algunas coenzimas funcionan como aceptores de electrones en reacciones de óxido-reducción. Con frecuencia reciben un par de electrones acompañado por un ion hidrógeno, un protón, que luego transfieren a otra molécula. Hay varios tipos diferentes de coenzimas aceptoras de electrones. Una de las más abundantes es el dinucleótido de nicotinamida y adenina NAD, que desempeña un papel fundamental en los procesos de glucólisis y respiración celular. Nos ocuparemos del estudio de estos procesos en futuros. Ahora no te entiendo nada. Dinucleótido. Adenín. ¿Qué quieres que doy? Bien, ahora sí, jóvenes, luego de haber apreciado nuestro video, creo que va a ser más sencillo el desarrollo de nuestra sesión de clases. Bien, cuando nosotros hablamos de enzimas, diremos que las enzimas son proteínas, con excepción de un pequeño grupo de moléculas de ARN, que estas van a tener actividad catalítica. Ahora, las enzimas están formadas por las células de organismos vivos, ¿no? Y ya se dijo que estas van a acelerar las reacciones químicas, llevándolas de manera más rápida a su posición de equilibrio. También respecto a las enzimas, podemos decir que están sujetas a las mismas leyes de la naturaleza que rigen las propiedades de otras sustancias. Ahora, difieren de la catálisis química ordinaria en varios aspectos importantes. Por ejemplo, en las reacciones catalizadas por las enzimas, son mayores por un factor de 10 a la 6 a 10 a la 12, ¿no? Que las reacciones correspondientes no catalizadas y varias veces mayor que las reacciones químicas catalizadas. También las reacciones enzimáticas ocurren a temperatura arriba en la mochila corporal, ¿no? Es decir, a 36.5 ese colgadito, no o mochila. 37 grados centígrados. Tendrán que estarse en condiciones normales de presión y en un pH que sea
próximo o muy cercano a la neutralidad. También las enzimas esa mochila son colgadito que está ahí, meta su muy mano, va a salir bastantes específicas, trapos. por lo tanto se le dice que tienen una especificidad mucho mayor que la catálisis química por el sustrato y los productos que se van a formar cuando se dé la unión de estos, ¿no? Entonces, como un concepto sencillo de enzimas, podríamos decir que las enzimas son proteínas globulares que actúan como biocatalizadores. Ya lo dijimos, ¿no? Que van a acelerar las reacciones químicas en los seres vivos. Sin modificarse, las enzimas no van a sufrir ningún tipo de modificación. Se unen al sustrato, dan los productos y quedan tal cual, ¿no? No sufren ninguna modificación. Ahora, al acelerar las reacciones químicas, van a disminuir la energía de activación y por lo tanto se disminuye también ahí está el oro, tiempo todo no hay que perder, de reacción. Entonces, definamos algunos términos que se van a utilizar en el estudio de la acción enzimática. Primero, definamos lo que es velocidad de reacción. Se denomina así al cambio en la cantidad de moles o gramos del material inicial o de los productos de la reacción por unidad de tiempo. Definamos también lo que es una apoenzima. La apoenzima será la parte proteica de la enzima y es catalíticamente inactiva. Ahora, definamos cofactor. Los cofactores son pequeñas moléculas orgánicas, también pueden ser inorgánicas, que las enzimas van a requerir para su actividad. Ahora, cuando hablamos de grupo prostético, estaremos refiriéndonos a la unión del cofactor enzima que se realiza en una forma muy laxa, ¿no? Y que van a requerir de muchas enzimas. Podríamos, y es una unión muy fuerte hacia el apoenzima, ¿no? Podríamos mencionar como ejemplo el grupo M de los citocromos, que para disociarse de la enzima requieren ácidos fuertes. Definamos por último qué es substrato. Se denomina substrato a la molécula sobre la cual actúa la enzima para formar productos. Como la mayoría de las reacciones enzimáticas son de tipo reversible, los productos de una reacción en un sentido pueden transformarse en substratos de una reacción en sentido inverso. Bien, ya con estos conceptos creo que podemos continuar. Un resumen de lo que venimos diciendo, ¿no? Sobre un concepto de las enzimas. Son proteínas que están formadas por células. Su función será acelerar la velocidad de las reacciones. Nos van a ayudar porque disminuyen la energía de activación. Las enzimas también son muy específicas con el sustrato. Y por último, no van a sufrir modificación durante la reacción, ¿no? Generan la reacción, los productos y quedan rápido como estuvieron al inicio, ¿no? No puedo anotar tan rápido. Aquí podemos también ver algunos conceptos básicos, ¿no? Que ya me adelanté un poco. En este caso estamos viendo lo que es apoenzima. Cuando nosotros hablamos de apoenzima, diremos que es la parte proteica de la enzima, sin cofactores o grupos prostéticos. Y ya dijimos, ¿no? Que la apoenzima es catalíticamente inactiva. Ahora, también podemos adicionar el apoenzima
es una proteína globular que está formada exclusivamente por secuencias de aminoácidos. Esta apoenzima se va a encargar de determinar la especificidad de la reacción enzimática. Se pueden distinguir 4 tipos de aminoácidos según la función que van a desempeñar en la actividad enzimática. Tendremos así los aminoácidos no esenciales. Estos no van a intervenir en el proceso catalítico. Si se eliminan de la cadena, la enzima no pierde la actividad enzimática. Aminoácidos estructurales van a mantener la estructura tridimensional de la proteína. No intervienen directamente en la actividad enzimática, pero si se alteran, pueden cambiar la posición del grupo activo. Tenemos un tercer grupo, ¿no?, de aminoácidos que serían de unión o de fijación. Estos van a establecer enlaces débiles con el sustrato, orientándolo para aproximar la parte del mismo que ha de ser atacado por la enzima. Y por último, en apoenzima tenemos los aminoácidos catalíticos. Estos se van a unir al sustrato mediante un enlace covalente, debilitando su estructura y favoreciendo su ruptura. Estos dos últimos tipos de aminoácidos, es decir, los aminoácidos de unión o fijación y los aminoácidos catalíticos, van a formar o van a constituir el centro activo de una enzima. Que generalmente el centro activo, como hemos visto en imágenes, ¿no?, en el video también, es una pequeña parte de la enzima. Es el lugar donde va a encajar específicamente el sustrato. Si hablamos de su estructura tridimensional, será en forma de un agujero o hueco, ¿no? Generalmente es hidrófoba y es donde actúan las cadenas laterales de los aminoácidos con poder catalítico. Y ya lo sabemos, ¿no?, que el centro activo se va a unir al sustrato y va a formar lo que es el coenzima. Veamos ahora lo que es un cofactor. Si hablamos de cofactor, diremos que puede ser una molécula inorgánica como iones metálicos, ¿no? Ejemplo, fierro, cobre, zinc, magnesio, manganeso, etc. O puede ser también una molécula orgánica. En este caso, si la unión a la coenzima es covalente, se va a denominar grupo prostético. Y si no es covalente, se va a denominar coenzima. El grupo prostético es similar al cofactor, pero está fuertemente unido al apoenzima. Ya mencionamos que es una apoenzima, ¿no? Si hablamos de holoenzima, diremos que es la enzima activa que está formada por la adición de cofactores o grupos prostéticos a la apoenzima. Podemos ver en esta imagen de los conceptos mencionados, ¿no? Hablábamos sobre el apoenzima, ¿sí?, que tiene la porción proteica. Mencionábamos también que era un cofactor o coenzima, que es la porción no proteica. Estos se unen, ¿no? El apoenzima se va a unir con el cofactor o coenzima y van a formar un holoenzima, que es en sí la estructura completa de una enzima completa. Y luego a este holoenzima se va a unir el sustrato. ¿Para qué? Para formar los productos, ¿no? Y esta enzima es el que le va a ayudar con la energía de activación. Podemos ver aquí lo mismo, pero en una estructura tridimensional. Ya dijimos que el holoenzima es la forma activa, ¿no? Y el
cofactor será una forma inactiva. Lo mismo que la apoenzima. ¿Qué? Las enzimas, vimos esto también Así nomás para calculando, en el video, ¿no? Las enzimas se caracterizan por disminuir la energía mínima que se requiere para que un sustrato se convierta en producto. En la línea celeste, ¿no? Podemos ver una reacción química que se da a nivel intracelular sin el apoyo de una enzima, ¿no? Entonces podemos ver que el uso, el desgaste de energía es alto, es elevado, pero cuando influyen e intervienen las enzimas, vamos a ver la misma reacción química que va a consumir menos energía. Se va a activar rápido, va a consumir menos energía y va a ser pues benéfico, ¿no? Y podemos apreciar la diferencia en estos gráficos, ¿no? Lo mismo que venimos explicando en esta gráfica, ¿no? Nos va a ayudar, estamos prácticamente en esta línea roja, ¿no? Se une el sustrato a la enzima, forman el complejo enzima-sustrato y de una manera muy rápida y sin gasto de energía, o el gasto de energía es mínimo, ¿no? Se van a producir los productos. También ya vimos esta imagen la semana anterior, ¿sí? Pero para recordar, veamos, ¿no? El sustrato se une al sitio activo, ¿sí? De la enzima. Tiene que tener la misma conformación, la misma forma. Tenemos un ejemplo, ¿sí? Con forma triangular, ¿no? El otro circular. Una vez que se unen el enzima más el sustrato, ¿no? Tenemos el enzima de color plomo, nuestro sustrato de color verde, ¿no? Se unen al sitio activo, van a formar el complejo enzima-sustrato. Estos se unen y se va a dar gasto mínimo de energía, ya dijimos, ¿no? Y se van a producir los productos, la reacción química, ¿no? Entonces tenemos aquí lo que es el complejo enzima-sustrato y de una manera muy rápida, ¿no? Muy fugaz, los productos son liberados. El sitio activo queda libre y la enzima queda tal cual estuvo al inicio, ¿no? No tiene ninguna transformación ni modificación, ya lo dijimos. Hablemos lo que es catálisis. Cuando hablamos de catálisis, nos estamos refiriendo a la aceleración, ¿no? En el tiempo de un cambio químico con un mínimo consumo de energía. Tenemos catalizadores físicos y químicos que van a cumplir esta función, ¿no? De realizar una reacción química con mínimo consumo de energía. Un catalizador va a intervenir en una reacción química como reactante y después de su función va a formar parte de los productos. Entonces diremos que un catalizador no se consume en la reacción. Esta imagen ya la explicamos, ¿no? Que es la reacción química sin enzima, que nos va a generar mayor tiempo, ¿no? En que se dé la reacción y también nos va a generar gasto de energía, ¿no? Mayor gasto de energía para activación. Y ya con la enzima ahorramos tiempo, ¿no? Y también disminuye la energía de activación, ¿no? Y vamos a tener el mismo producto en ambos casos. Veamos la naturaleza y propiedades de las enzimas. Ya decíamos, ¿no? Nos adelantábamos que las enzimas son biocatalizadores. ¿Por qué? Porque van a actuar como catalizadores en los organismos vivos.
Ya dijimos que el catalizador es una molécula capaz de disminuir la energía de activación. Las enzimas van a presentar alta especificidad, ya lo mencionamos, ¿no? Prácticamente existen un tipo de enzimas específicas para cada cambio químico y así también para cada sustrato. Si hablamos de la capacidad catalítica, las cantidades infinitesimales son suficientes para la transformación de una sustancia reactante en producto. Y si hablamos de la sensibilidad de las enzimas, diremos que debido a su naturaleza proteica, las enzimas están expuestas, ¿no?, a la desnaturalización y pérdida de su actividad catalítica. Ay, me rindo ya. Bien. Antes de pasar, hablemos aquí respecto a lo que es la especificidad, ¿no? En este punto diremos que existen dos tipos de especificidad. Vamos a tener la especificidad de acción o de clase, en la cual la enzima va a actuar sobre un determinado tipo de reacción y va a depender del tipo de enlace y no del tipo de molécula. Podríamos mencionar, por ejemplo, las fosfatasas, que separan los grupos fosfato de cualquier tipo de molécula. Por ejemplo, las deshidrogenasas, oxidasas, entre otras. El segundo tipo de especificidad sería la especificidad de sustrato. Me gano, estoy perdido. Indica el sustrato sobre el que actúa la enzima y puede ser absoluta algo, pero cuando la enzima actúa sobre un determinado sustrato. Ejemplo, maltasa. Y la especificidad de grupo, ¿no? En este caso ya la enzima va a actuar sobre un grupo de moléculas que presentan un determinado enlace. Ejemplo, las peptidasas, ¿no? Por el enlace peptídico que van a tener. Ahora sí, continuemos, ¿no? La estructura enzimática, en un resumen, ¿no?, va a tener el sitio catalítico, que es la zona de la enzima que se une al sustrato y acelera su transformación. Tendremos por otro lado el sitio regulador, que es la porción molecular que está sujeta a modificaciones, cuyas consecuencias serán el aumento o la disminución de la capacidad de la enzima para unirse al sustrato. Respecto al sitio catalítico de la enzima, tendremos a la zona de fijación, que está constituida por una serie de aminoácidos que van a permitir la adhesión o que se una el sustrato. Tenemos la zona de catálisis, que es la secuencia específica de aminoácidos catalíticos que interaccionan con el sustrato para que éste pase al estado activado. ¿Cómo es el mecanismo de acción de una enzima o de las enzimas, ¿no? En primer lugar tendremos el reconocimiento. La enzima y el sustrato, al consolidarse entre sí, se ponen en contacto, ¿no?, algunos segmentos moleculares. Si existe correspondencia, sobreviene el acoplamiento. Eso se refiere a que tenemos ¿cuál es más grande? la enzima, ¿Átomo, ¿no?, subátomo o molécula? y el sustrato tiene que tener la misma forma para que se dé este acoplamiento. ¿Cuál es más pequeño? O la unión, ¿ya? Átomo, Cuando hablamos de molécula, acoplamiento, o átomo. ya me anticipé, es la unión de la enzima con el sustrato. Y nos forma el complejo enzima-sustrato,
O también a este complejo se le denomina complejo de Michaelis. ¿El quién? Ahora, en el video que se proyectó antes de iniciar nuestra clase, logramos ver, ¿no?, esto de la hipótesis de Fisher, o también llamado llave de cerradura. En este caso, la enzima y el sustrato se unen sin modificaciones. Esto se da en el caso de moléculas de estructura rígida, pero también se puede dar en moléculas de estructuras más complejas. Ahora, la acción, ¿no?, de las enzimas se va a dar en base a dos modelos, ¿no?, de lo que son de la forma de unión del sustrato a la enzima. Y ya lo vimos en el video. Tenemos el modelo de Fisher, o conocido como llave de cerradura, y tenemos el otro modelo que es de ajuste inducido, ¿no?, que se dio luego de que se dio el primer estudio, ¿no? Tenemos el llave cerradura una vez más, en el cual la estructura del sustrato y del centro activo son complementarias, son iguales, ¿no?, y se unen sin ninguna modificación ni ningún retraso, ¿no?, en esta unión. Tenemos el segundo modelo, que es la hipótesis de Kochland, o denominado también encaje inducido, ¿no? Este investigador continuó los estudios de Fisher. Fisher nos decía de que tiene que ser prácticamente igual, ¿no? Pero Kochland nos decía de que sí puede haber alguna modificación, ¿no?, para acoplarse. Entonces, ¿qué nos dice este modelo de encaje inducido? Dice que la enzima y el sustrato modifican su conformación para acoplarse, ¿no? Ahora, esta hipótesis es más aceptable considerando las características moleculares de las enzimas y el sustrato. Cada una de ellas va a sufrir una pequeña modificación para que se dé el complejo enzima-sustrato. Podemos ver el mismo modelo, pero en una conformación tridimensional, ¿no? Anita, ¿te estás sirviendo, mamá? Sírvete, mamá. Sírvete la música. Y hablamos de la acción catalítica o la actividad catalítica, ¿no? Diremos que se va a dar mediante la catálisis ácida o básica. Es decir, los aminoácidos catalíticos van a donar o aceptar protones del sustrato. Respecto a la formación y liberación de productos, ¿no?, después de la unión del complejo enzima-sustrato, diremos que se van a producir la transformación en una o más sustancias. El producto o los productos formados se van a separar de la enzima. La enzima entonces quedará libre y con óptimas condiciones para unirse a otro sustrato, ¿no?, y generar nuevos productos o nuevas reacciones. Veamos a los cofactores enzimáticos. Cuando nosotros hablamos de cofactores enzimáticos, diremos que son sustancias de naturaleza química diferentes a las proteínas, pero que son requeridas por algunas enzimas para que se realice la actividad. Estos cofactores enzimáticos pueden ser inorgánicos u orgánicos. Las moléculas enzimáticas sin cofactor, ya lo dijimos al inicio, ¿no?, se van a denominar apoenzima y van a carecer de actividad. Unida al cofactor se denominará aloenzima o enzima verdadera, y esta sí tendrá actividad catalítica, ¿no? Y eso ya lo vimos
al inicio. Bien, ya recalcando un poquito sobre cofactores enzimáticos, tendremos los inorgánicos, ¿no? Como decíamos, algunos minerales, magnesio, zinc, cobre, hierro, entre otros, ¿no? Y estos van a actuar estabilizando la unión de la enzima con el sustrato. Tendremos a las coenzimas, que son ya las moléculas orgánicas, ¿no? Que van a ayudar en la actividad enzimática y en algunos casos participarán en las reacciones de manera semejante al sustrato, ¿no? Podríamos mencionar como ejemplos al pirofosfato de tiamina, el ácido lipoico, entre otros. Hablemos un poquito de las proenzimas o también conocidos como zimógenos. Estas son moléculas proteicas precursoras de enzimas. Estas se transforman en enzimas por acción de ciertos factores denominados activadores o inductores. Los activadores más comunes son otras enzimas y el ácido clorhídrico. Entonces podemos apreciar en nuestra tablita las proenzimas o zimógenos con el activador y qué enzima nos van a dar, ¿no? Si hablamos de la amilasa salival, que lo activa el cloro, entonces vamos a obtener a la amilasa activa. Podemos mencionar el pepsinógeno, que lo va a activar el ácido clorhídrico. Es mi cara cuando En este caso tendremos a la enzima ahí te vi. pepsina, Te vi bien. que va a actuar a nivel estomacal, ¿no? Si hablamos del tripsinógeno, Sí, la secuencia, mira. ¿quién lo va a activar? Lo activará la enterocinasa y obtendremos a la enzima tripsina intestinal. Si hablamos del quimiotripsinógeno, su activador será la tripsina y vamos a tener a la enzima quimiotripsina. Y por último tendremos a la proelastasa, que se va a activar también con la tripsina, y tendremos a la enzima elastasa. Ahora, van a existir factores que van a modificar la actividad enzimática, y eso ustedes lo van a comprobar en la parte práctica. El primer factor que va a modificar la actividad enzimática será la temperatura. Ya dijimos al inicio que la actividad enzimática, las reacciones químicas, se van a dar a temperatura corporal, ¿no? Entre 36.5 a 37 grados centígrados. Si tenemos una temperatura mayor o menor, van a modificar la actividad, ¿no?, de las enzimas. Así, las temperaturas menores van a disminuir la actividad de la enzima por incremento de la rigidez molecular. Y cuando se somete a temperaturas mayores o elevadas, van a desnaturalizar a la enzima. Y por lo tanto no se dará pues la reacción, ¿no?, química que estamos esperando. Otro factor que modifica la actividad enzimática será el pH. Los valores de pH que sean superiores o inferiores a los valores normales van a disminuir la actividad catalítica de la enzima, ¿no? Ya dijimos que respecto al pH tiene que ser cercano, muy cercano al neutro. Si hablamos de la concentración del sustrato, la actividad de las enzimas se incrementa hasta la saturación de las moléculas. Luego va a permanecer constante, ¿no? Ya no va a haber ya mayor reacción. Y la concentración de enzimas se relaciona también con la concentración del sustrato, ¿no? A mayor cantidad de enzimas habrá mayor actividad catalítica. Podemos ver, ¿no?, respecto a los factores que afectan la actividad enzimática,
lo que les decía, ¿no? Bueno, este autor nos dice que puede ser entre 37 a 37.5, ¿no? Pero al menos otros autores consideran 36.5 a 37 grados centígrados, que es la temperatura óptima para que se dé la actividad enzimática. En esta temperatura ideal, ¿no? Para la velocidad de reacción de las enzimas va a ser la idónea y se va a dar pues las reacciones esperadas, ¿no? Podemos ver en esta tablita las temperaturas óptimas de otros seres, podríamos decir, ¿no? Si hablamos de los mamíferos, es a 37 grados la temperatura óptima, ¿no? Si es en bacterias y algas, aproximadamente a 100 grados, y en bacterias árticas será pues a 0 grados. Habíamos hablado ya de otro factor que afecta la actividad enzimática, en este caso habíamos mencionado el pH, ¿no? Ya dijimos que el pH óptimo para las enzimas intracelulares es 7, ¿no? Para las enzimas digestivas será de 1 a 6 el pH, ¿no? Para enzimas de la cavidad oral será de 8 a 12, como ejemplos, ¿no? Que estamos mencionando. Y hablamos ya de las enzimas. Podemos mencionar algunos ejemplos. La pepsina actuará en un pH 1.5, la tripsina en pH 7.7, la catalasa en un pH 7.6 será su pH óptimo, ¿no? La alquinasa tendrá que actuar en el pH 9.7, fumarasa con el pH 7.8 y la ribonucleasa con un pH 7.8, ¿no? Es el ideal para que se dé su acción. Respecto, ¿no?, a los factores, decíamos, que modifican la actividad enzimática, habíamos mencionado también a la concentración de la enzima, ¿no? Cuando llegue al tope de la concentración de la enzima, nos indicaba, ¿no?, que ya no va a darse más la reacción, ¿no? Llega al tope, se sobresatura y queda ahí. La concentración del sustrato. El aumento de concentración no afecta la velocidad de reacción, ¿no? Llega hasta el tope de su reacción y permanece ahí, ¿no? Ya no continúa. No metas aguas frías, luego que metas agua fría. Tenemos algunos Si se te ocurre vomitar, ejemplos, ¿no? Por ejemplo, la fermentación del azúcar por levaduras, ¿no?, que nos va a dar las ureasas. Este estudio ya se dio pues en el año 1800, ¿no? En el año 1926, Samer descubrió lo que es la pepsina, ¿no? En el año 1930 ya se determinó lo que es la pepsina, ¿no? Las otras enzimas, ¿no? La timopepsina, las carboxipeptidasas, el NADPH, ¿no? Ahora, para culminar, esto de las enzimas, ¿no?, va a tener utilidad en medicina, porque cuando la persona está enferma, podemos determinar, ¿no?, el estado de una persona, si está sana o enferma, ¿no? Por ejemplo, se pueden determinar las transaminasas para determinar algunas enfermedades en el hombre, ¿no? También en la industria química nos va a ayudar en la preparación, determinación de algunos fármacos o otras sustancias también, ¿no? Podríamos mencionar como ejemplo en este caso la penicilina, ¿no?, que todos sabemos que se halló en una placa Petri, ¿no? Se había formado un honguito, un moho, y del cual se obtuvo la penicilina, ¿no? Pero tuvo actividad enzimática. ¿En qué más nos ayudan las
enzimas o podemos evidenciar las reacciones, el trabajo que realizan en la transformación de alimentos, ¿no? Ejemplo, en las fermentaciones, en los quesos. También gracias a las enzimas se producen pues algunas bebidas alcohólicas, ¿no? Ejemplo, los vinos, cerveza, entre otros. Tendrá que ver también con la agricultura, ¿no? Esta actividad enzimática va a ayudar pues a que mejoren algunas plantas, ¿no? Eso respecto a lo que son las enzimas. Veamos los inhibidores enzimáticos. Así como los cofactores son necesarios para que las enzimas puedan ser activas durante la reacción bioquímica, existirán sustancias que van a reducir o detener la actividad catalítica. A estas sustancias que bloquean o distorsionan el sitio activo de la enzima se les denomina inhibidores. En este caso, los inhibidores enzimáticos, como dice su nombre, van a inhibir la reacción bioquímica, ¿no? No permiten que se realice esta reacción. Podemos ver aquí, ¿no?, la inhibición en una gráfica de la actividad enzimática, en este caso la inhibición competitiva. Podemos apreciar que el inhibidor, ¿no?, tiene una estructura similar al sustrato. Pero un inhibidor, ¿no?, una sustancia competitiva se une, ¿no?, también a la enzima, entonces va a haber una competencia, una lucha, ¿no?, por unirse al sitio activo, ¿no?, de la enzima. En este caso estamos apreciando de color rosado al inhibidor competitivo, ¿no? Tanto sustrato como el inhibidor luchan por acoplarse con el enzima. Tenemos también la inhibición no competitiva. En este caso, los inhibidores que se unen a otra parte de la enzima que no sea el sitio activo, ¿no? Podemos apreciar en este caso al inhibidor. Esta unión, como podemos ver con un pequeño golpe, ¿no?, va a ocasionar cambios en la estructura de la enzima, como podemos ver en esta imagen, ¿no? Y por lo tanto no va a permitir, por cambiar su forma, ¿no?, no va a permitir que el sustrato se una a la enzima. Y por lo tanto se les denomina pues inhibidores, ¿no? Unos que son competitivos y el otros que son inhibidores no competitivos. Podemos ver aquí lo mismo, ¿no?, que hemos mencionado, ¿ya?, pero en una gráfica diferente, ¿no? Tenemos en este caso el inhibidor no competitivo. Ahora, ya para culminar con nuestra clase, ¿no?, veamos las clases de enzimas que tenemos. Tendremos 6 tipos o clases de enzimas. Tendremos en primer lugar a las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, de la botica al ladito, isomerasas y ligasas. Cada una de ellas va a ejercer diferentes funciones, ¿no? Sí, rojo. A ver. Yo le voy a timbrar ahorita para que salga, yo le voy a timbrar. De una manera resumida, podemos ver en esta imagen, ¿no?, que las hidrolasas se van a encargar de catalizar las reacciones de hidrólisis con intervención del agua, ¿no? Y de ahí que toman pues el nombre de la enzima, ¿no?, que es hidrolasas. Tendremos también a las liasas, que se van a encargar de catalizar la adición de grupos funcionales diversos. Estas liasas van a intervenir en las reacciones en las que se rompen enlaces
dando lugar a la aparición de moléculas que poseen dobles enlaces o liberación de grupos químicos. Podríamos mencionar entre las liasas a las desaminasas y descarboxilasas. Si vemos a las transferasas o quinasas, diremos que estas van a catalizar la transferencia de grupos funcionales o radicales entre moléculas. Las transferasas intervienen en reacciones en las que se transfiere un grupo funcional de un sustrato a otro. El fulanito era otro, ¿no? Las principales transferasas serán las quinasas, que van a transferir grupos fosfato, facilitando la formación del adenosin trifosfato. Veamos a las isomerasas. Espeso. Veamos a las oxidorreductasas, ¿no? Que van a catalizar reacciones de óxido-reducción, es decir, de transferencia de electrones. Las principales serán las oxidasas y deshidrogenasas. Y por último, veamos a las sintetasas o ligasas. Estas catalizan la síntesis de moléculas con hidrólisis de ATP. Intervienen en reacciones en las que dos o más moléculas se unen para dar otra más compleja. Catalizan la formación de enlaces y precisan energía que procede del adenosin trifosfato. Con esto de la clasificación de las enzimas estaríamos terminando, ¿ya? Y tenemos aquí unas PPTs más para poder mostrar, ¿no? Tenemos ya de manera resumida aquí la clasificación, ¿no? Las reacciones de oxidorreducción, y como ejemplo tenemos a las enzimas transportadoras de electrones en la respiración celular. Entre las transferasas tenemos como ejemplo a la fosfotransferasa, que acopla un grupo fosfato del adenosin trifosfato a la glucosa. Entre las citrolasas podemos mencionar a la amilasa, que degrada el almidón en glucosa. Entre las liasas podemos mencionar a la amilasa, que va a romper a la fructosa en dos moléculas de 3 carbonos. Las isomerasas ¿no? Estamos hablando de los... Y en las ligasas ya dijimos que van a catalizar la unión de moléculas con formación de enlaces, ¿no? De simples a dobles. Y aquí ya he subido las PPTs al aula virtual para que ustedes puedan repasar, ¿no? Y tenemos un poquito más de información sobre lo que son las clases de enzimas, ¿no? Están con gráficos, ¿no? Con ejemplos, el tipo de reacción que catalizan, ¿ya? Para que ustedes ya puedan revisar. También, antes de terminar, ya dijimos la semana anterior, ¿no? Que teníamos también enzimas, ¿no? Coenzimas que van a ser consideradas entre estas a las vitaminas, ¿no? Hidrosolubles, podríamos mencionar a la vitamina C o el ácido ascórbico, que va a actuar como coenzima, ¿no?
de algunas peptidasas. Y su función también va a ser intervenir en la síntesis del colágeno. Ya es de conocimiento que la deficiencia de la vitamina C va a producir el escorbuto, ¿no? Otra coenzima, vamos a tener a la vitamina B1 o tiamina, que será la coenzima de la ¿Qué dijo? tenemos el técnico que va a ser constituyente de la coenzima A. Tenemos a la vitamina B5 o niacina, que constituye las coenzimas NAD y NADP. La vitamina B6 o piridoxina va a intervenir en las reacciones de transferencia de grupos aminos. La vitamina B12 o cobalamina será la coenzima que interviene en la transferencia de grupos metilos. Y por último, la biotina será la coenzima de las enzimas que van a transferir grupos carboxilo en el metabolismo de los aminoácidos, ¿no? Ya en la parte derecha podemos ver qué enfermedades se van a producir por la deficiencia de estas vitaminas que actúan como coenzima. Con esto estaríamos terminando lo que es nuestra clase respecto a las enzimas. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda?